Hola, buenas tardes. Estamos ya transmitiendo en directo. Bueno, lo primero de todo, espero que estéis todos bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de las jornadas virtuales multidisciplinares que está organizando la Universidad Católica de Ávila. A través de Seguramente Comunicación ya seguramente habréis visto que estamos mandando directos todos los días sobre esta hora. Buenas tardes a todos. Ya veo que estáis por aquí. Bien, pues como os decía, vamos a comenzar la sesión, ¿vale? Seguramente ya habréis visto algunos directos y estáis viendo que se están tratando pues diferentes temas. Esta semana empiezo yo, hoy es lunes, y vamos a hablar de alimentación en el embarazo, alimentación saludable en el embarazo. De cara a los siguientes días tendréis mañana martes películas para olvidar los malos momentos, miércoles emprendimiento agroalimentario en tiempos de innovación y el jueves tendréis una sesión de emprender o no emprender en tiempos de coronavirus, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir empezando. Estoy fijándome cuántas personas estamos. Antes de nada, bueno, vamos a ir hablando de alimentación saludable en el embarazo. Podéis preguntarme, yo voy a intentar leer vuestros comentarios, estar atenta y así, pues bueno, hacemos algo un poquito más dinámico y divertido, ¿vale? Bien, bueno, pues lo primero de todo, quería contaros de qué vamos a hablar. Bueno, no, lo primero de todo, presentarme. Yo soy Julia Merallo Asensio, soy profesora del grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Católica de Ávila y me encargo sobre todo de las asignaturas de dietética, de nutrición, asignaturas muy prácticas, ¿vale? De cómo hacer dietas, de cómo vamos a elaborar un menú en las distintas etapas de la vida, qué diferencia hay entre una dieta en un niño de 8 años, 12, en una mujer lactante, en una persona mayor, ¿vale? Entonces, bueno, pues me dedico un poquito a esto, soy especialista en nutrición clínica y nada, me tenéis aquí para las dudas que tengáis. Hola, me decís por aquí, veo algunos alumnos conectados, encantada. Bueno, y espero que os guste, ¿vale? Vamos a ir empezando ya. Lo que os decía, que vamos a ver hoy, alimentación saludable en el embarazo. Bien, ¿cómo he dividido esta sesión? Bueno, pues primero quería daros una pequeña pincelada sobre el peso, porque el peso es un tema que suele preocupar mucho, que suele haber muchas dudas en embarazo y en todas las etapas de la vida. Encantada, estoy leyendo por aquí comentarios. Luego, el segundo bloque que vamos a tratar va a ser requerimientos nutricionales, es decir, las necesidades de la mujer embarazada, necesidades calóricas, de hidratos de carbono, de proteínas, ¿vale? A eso le llamamos requerimiento. Luego, en tercer lugar, vamos a hablar de alimentos, ¿vale? Cómo organizamos un menú saludable para nuestro día a día y también esas pequeñas dudas de ¿hay alimentos prohibidos? ¿Tenemos que comer de todo? ¿Hay algún alimento peligroso? Es decir, contextualizar un poco las medidas higiénico-dietéticas, ¿vale? En el embarazo. Y por último, os quería dar una serie de estrategias, rápidamente, estrategias dietéticas para problemas o complicaciones comunes en el embarazo, como pueden ser, pues, por ejemplo, las náuseas, las famosas náuseas, estreñimiento, pirosis, el reflujo, la quemazón que sienten muchas embarazadas, sobre todo al final del embarazo, ¿vale? Así que si os parece bien, comenzamos ya con ello. Bien, bueno, pues como os decía, cuanto a la ganancia de peso, lo más importante o algo que hay que tener muy en cuenta también es el peso previo al embarazo, es decir, cómo estamos de peso antes de quedarnos embarazadas. Obviamente hay muchos embarazos que tampoco se planifican, que no se planifican, entonces bueno, esta es la gran clave y por eso hay que alimentarse de manera saludable durante todas las etapas de la vida, ¿vale? Entonces lo ideal es afrontar el embarazo desde un normopeso, desde un correcto estado nutricional, ¿vale? Si no es así, pues lo ideal es, bueno, pues corregir esos pequeños defectos de la alimentación incluso durante el embarazo. Ojo, siempre supervisados y siempre con las recomendaciones de un profesional de la salud, ¿vale? Nada de dietas de pérdida de peso extremas ni modas, porque bueno, puede ser y es peligroso para el desarrollo del embarazo, ¿vale? Bien, bueno, pues como os decía, aparte de la importancia del peso previo al embarazo, también es muy importante y seguramente que las mamás
que ya habéis tenido niños, lo hayáis comprobado en vuestra propia piel. Se vigila, se monitoriza el peso durante todo el embarazo, ¿vale? En todas las consultas se va una pesando y viendo cómo va la evolución de ese peso. Bien, os he traído unos pequeños datos, simplemente a modo informativo. Yo primero me gusta lanzar preguntas y os pregunto, ¿cuánto peso creéis más o menos que una mamá en normopeso va a ganar al final del embarazo? Me podéis contestar, no, simplemente para que lo reflexionéis, ¿vale? Según la Food Nutrition Board, ¿vale? Según los lineamientos de la Food Nutrition Board, nos dice que una mamá en IMC normal antes del embarazo tiene que ganar unos 11,5, 16 kilos al final, ¿vale? Si la madre está en bajo peso, ¿vale? Si tiene un peso insuficiente, debe ganar un poquito más, de 12,5 a 18 kilos, ¿vale? Y si está, me dicen por aquí, 11,5 a 17, muy bien, 11,5 a 16. Si está en sobrepeso sería de 7 a 11 kilos y medio, obviamente porque la mamá ya parte de un peso más elevado. Y si sufre obesidad, ¿vale? En un IMC mayor de 30, hay que ganar un mínimo de 5 kilos y nos dice que hasta 9. Fijaros que la cifra baja bastante. Obviamente, esto es una regla matemática, hay que contextualizar la situación. Yo siempre digo e insisto a mis alumnos que hay que individualizar la situación de cada mujer, ¿vale? Y de cada persona en la etapa de la vida en la que esté y en las situaciones que está afrontando. Entonces, ¿importante esta monitorización del peso? Sí. ¿Importante valorar el IMC? Sí, pero también hay que tener en cuenta otros contextos, es decir, la composición corporal, si ese IMC partía con un exceso de masa grasa, con un exceso de masa muscular, ¿vale? Hay que contextualizar muy bien la situación nutricional, el estado nutricional de la embarazada. Por eso, ojo con solo fijarnos en una cifra de un peso o en una tabla concreta que encontremos en internet. Mucho cuidado aquí, como os decía, poneros en manos de profesionales. La mujer embarazada tiene un seguimiento por la matrona, por el ginecólogo, y son ellos los que realmente tienen que, bueno, pues daros toda esta información y monitorizaros. Bien, más cosas. Requerimientos, después de este pequeño inciso en el peso para ubicarnos un poco. Requerimientos de la mujer embarazada. Otra pregunta que os lanzo. ¿Creéis que la mujer embarazada tiene que comer por dos? Esto es una frase muy sonada que se oye muchísimo, quizá ahora menos. Hay que comer por dos. Si estás embarazada hay que comer por dos. Bien, no hay que comer por dos. No hay que comer el doble de calorías, que es lo que puede llevar a pensar esta frase. Esto es muy importante, ¿vale? No hay que comer el doble de kilocalorías. Sí que es verdad que la alimentación podemos decir que es el doble de importante, porque realmente la alimentación va a depender, y hay estudios que evidencian que la alimentación que tiene la madre durante el embarazo va a repercutir en el bebé y en el niño, ¿vale? Entonces es importante, exactamente, hay que comer, me dicen por aquí, hay que comer para dos, no el doble. Entonces, ¿cuántas kilocalorías así? A ojo pensáis que hay que aumentar en el embarazo, ¿vale? Esto es importante porque, como os decía, no es el doble, sino son bastantes menos. De hecho, muchas mujeres, y me gusta preguntarlo cuando se lo cuentas, se sorprenden y dicen, anda, si yo pensaba que tenía que comer muchas más kilocalorías. Dicen por aquí, los hombres también por el desgaste mental. Bueno, esto los hombres tienen que acompañar y ayudar, porque sí que es verdad que el embarazo al final pues hay nervios, hay un cambio en la situación de la casa, hay pues es una incertidumbre. Entonces sí que es verdad que al final todo se refleja en la alimentación. Un momento de estrés, un momento de alegría, de tristeza, todo va a impactar en la manera en que comemos. Entonces, realmente buen mensaje, porque sí que es verdad que es importante. Bien, ya me están diciendo por aquí qué piensan, cuánto hay que subir. Me están diciendo por aquí 300, 200, en el primer trimestre nada. La verdad es que muy bien, os estáis acercando. Bien, en el primer trimestre del embarazo no hay, según la Food Nutrition Board, según sus recomendaciones, no hay que aumentar kilocalorías, ¿vale? El gasto energético total, que es las kilocalorías que gastamos a lo largo de un día, o que necesitamos, más que gastamos, perdón, que necesitamos. No hay que aumentarlas, ¿vale? En el primer trimestre de embarazo.
En el segundo trimestre, ahí ya sí, se aumentan unas 300-350 kilocalorías, ¿vale? Diarias. Fijaros que 340-350 kilocalorías suponen una pequeña ingesta más. Fijaros que tampoco es un volumen mucho más alto, ¿vale? Unas 340 kilocalorías puede ser una pieza de fruta y un pequeño bocadillo. Entonces, cuidado aquí, porque sí que es verdad que hay ese error de tengo que comer, tengo que aumentar mucho la caloría, y no, ¿vale? Hay que controlar para que no haya un aumento de peso excesivo en el embarazo, ¿vale? Que haya un aumento de peso correcto. Obviamente hay que ganar peso, por supuestísimo. De hecho, el desarrollo de los tejidos va a hacer que de manera natural, biológica, se gane peso. Pero tampoco hay que excederse, ¿vale? Hay que tener cuidado. Bien, y en el tercer trimestre se aumentarían otras 112 kilocalorías más. Fijaros que tampoco es mucho. De segundo a tercer trimestre, 112 calorías, que supondrían a mayores 450-452 kilocalorías, ¿vale? A mayores, por supuesto, de las que ya necesitaba la mujer antes de estar embarazada. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, una mujer que necesitaba 2.000 kilocalorías, ¿vale? En el tercer trimestre necesitará 2.452, porque aumentamos esas 400, ese plus por estar embarazada en el tercer trimestre, ¿vale? Simplemente quería daros los datos. Sí que es verdad que muchas personas que me estáis escuchando que no hayáis calibrado o no hayáis estudiado nutrición, os va a sonar un poco raro eso de, bueno, yo no lo sé, yo no sé cuántas son 400, cuántas son 300. Simplemente quiero poneros en contexto, ¿vale? Quiero explicaros que no hay que aumentar el doble. Es decir, si una mujer antes del embarazo necesita 2.000 kilocalorías, no va a necesitar 4.000 embarazada, va a necesitar unas poquitas más, ¿vale? ¿Ha quedado entendido esto? Bien, quería también una breve pincelada de micronutrientes. Los micronutrientes son, por ejemplo, el calcio, el cobre, el potasio, el sodio, ¿vale? Normalmente sí que aumentan estos requerimientos, estas necesidades diarias de una mujer no embarazada a una mujer embarazada, ¿vale? No os los voy a comentar todos porque sí que es verdad que puede hacerse pesado y tampoco hemos venido aquí a la práctica, pero bueno, tenéis que saber, o por lo menos que os suene, que, por ejemplo, aumenta un poquito el requerimiento de calcio, ¿vale? Un poquito el requerimiento de ácido fólico. Esto seguro que ya os va sonando más. El ácido fólico es un micronutriente muy importante en el embarazo, ¿vale? Aumenta, por ejemplo, también el requerimiento de vitamina C. Entonces, por eso también es muy importante saber cómo tenemos que comer estando embarazadas, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora sí que sí, vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de comida, que yo creo que es lo más interesante. Bien. Antes de nada quería contaros, como os he hablado de este aumento de micronutrientes, alimentos ricos, esto lo preguntan mucho, alimentos ricos en hierro, en ácido fólico y en vitamina B12, sobre todo hierro y ácido fólico, porque son dos micronutrientes fundamentales en el embarazo, ¿vale? El hierro, ¿qué alimentos tienen hierro? Pues por ejemplo la codorniz, la perdiz, el caballo, bueno, la carne de caballo no es tan común comerla, pero bueno, la ternera, el buey, las carnes, ¿vale? Las carnes son ricas en hierro. Pero no tenemos que olvidar, porque sí que es verdad que siempre se nos va a la cabeza a las carnes. Por ejemplo, las legumbres, el garbanzo, las alubias, las lentejas, sí que es verdad que es un hierro que se absorbe peor, pero por ejemplo, si lo acompañamos con un alimento rico en vitamina C, puede aumentar esa biodisponibilidad de hierro. Entonces, no nos tenemos que olvidar, pues eso, de las legumbres, que muchas veces se nos olvidan. También el huevo, la fruta seca, tiene hierro, por ejemplo, las pasas, los higos secos y, por ejemplo, los frutos secos, que son también alimentos que no se suelen consumir, por ejemplo, las almendras, ¿vale? También, por ejemplo, el mejillón. El mejillón es un alimento muy rico en hierro y muy versátil para introducir en el menú de una embarazada, ¿vale? Respecto, exactamente, me dicen por aquí, arroz con lentejas. El arroz con lentejas, más que para potenciar la biodisponibilidad del hierro, el arroz con las lentejas se hace por los tipos de aminoácidos que son las cadenitas. Es como un tren, una proteína es como un tren, ¿vale? Pues un aminoácido es como el vagón. Los aminoácidos, dependiendo de los alimentos, tienen unos u otros. Si juntamos lentejas y arroz, formamos una proteína completa, ¿vale? Por eso se mezcla el arroz con las lentejas, ¿vale? Pero también está estupendo. Y en las embarazadas, estupendísimo. Alimentos ricos en ácido fólico, que también es un micronutriente muy importante, como os he dicho, de hecho se suplementa. Vuestro ginecólogo, vuestro médico, os recomendará un suplemento de ácido fólico,
¿vale? ¿Qué lleva ácido fólico? No nos tenemos que olvidar de los alimentos. Bueno, pues por ejemplo, la endivia, los berros, los nísperos, las espinacas, las acelgas, puerro, la lechuga, el melón, remolacha, los vegetales, ¿vale? Judías verdes, también los huevos, las naranjas, los garbanzos, avellanas, nueces, piñones. Hay muchos alimentos con ácido fólico, pero sí que es verdad que tenemos que recordar meter día a día, incluso en varias ingestas, pues eso, una pequeña porción de alimento rico en ácido fólico. Eso sería estupendo. Y respecto a la B12, que bueno, sí que es verdad que el requerimiento de B12 es bajito, pero hay que consumirlo, es fundamental. Los huevos, los alimentos de origen animal tienen B12, huevos, pescados, carnes, ¿vale? Bien, más cosas. Vamos a hablar ahora ya de alimentos en sí, porque muchas veces quizá centramos demasiado la atención en micronutrientes o en kilocalorías o en hidrato, proteína y nos olvidamos del conjunto. Lo importante cuando nosotros comemos, cuando nosotros planificamos una dieta es el conjunto del patrón dietético, el conjunto del menú, ¿vale? Cómo combinamos alimentos y qué alimentos elegimos. Entonces, ¿cómo vamos a preparar nosotros un buen menú para la embarazada? ¿Qué tenemos que comer las mujeres embarazadas? Bien, lo normal es repartir las kilocalorías totales de las que hemos hablado en varias ingestas. Se recomienda que sean frecuentes, es decir, que sean 5 o más, de hecho mejor 6, 7, sobre todo por esas molestias de náuseas, de ardor, de pirosis, para no meter volúmenes tan grandes de comida, meter volúmenes más chiquititos pero frecuentes, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hacemos 6 ingestas diarias, ¿vale? Lo primero, el desayuno. Lo ideal es adaptarse, como siempre, individualizar a la mujer. Si la mujer está en primer trimestre, tiene muchas náuseas, bueno, pues quizá hay que evitar, por ejemplo, frutas muy cítricas, hay que evitar un gran volumen de líquido, ¿vale? Pero lo normal y lo que más se suele dar es pues, la leche, el vaso de leche o un lácteo, un yogur, 2 yogures, un buen pan de calidad, ¿vale? Un cereal de calidad, si es integral pues muchísimo mejor y pues acompañado con una grasa, por ejemplo aceite de oliva virgen extra o un puñado de frutos secos, me da igual si son almendras, piñones, nueces, el fruto seco que más le guste, así de claro. Al final nosotros tenemos que hacer que la paciente disfrute comiendo, ¿vale? Eso es fundamental, el disfrute en el proceso de alimentarse. Si no, en ese momento en el desayuno no quiere líquidos, bueno, pues se podría dar, por ejemplo, una tostada con atún y aguacate y unas semillas de sésamo, por ejemplo, espolvoreadas por encima, una pera, un bol, por ejemplo, ahora de cerezas, ¿vale? O de frambuesas. Hay que dejar volar la imaginación y hay que hacer que la persona o uno mismo disfrutar de lo que estamos comiendo, ¿vale? Seguimos adelante. Es importante y es bueno hacer una media mañana. ¿Qué podemos meter en una media mañana? Bueno, pues un poquito lo mismo que hablábamos, por ejemplo, unos trozos de queso fresco con naranja, queda muy rica espolvoreada con canela y con nueces, la propia naranja cortada en láminas. Podemos también tomar otro puñadito o un puñadito de frutos secos si no lo hemos tomado en el desayuno, ¿vale? Una pulguita con una tortilla francesa de un huevo también se podría hacer. Depende también de lo que hablábamos, de las costumbres de la mujer, de si ha ido a dar el paseo o va a ir a dar el paseo, de si tiene más hambre por la mañana que por la tarde. Nosotros los nutricionistas lo que hacemos es individualizar la dieta a los gustos de nuestros pacientes. Obviamente siempre con una dieta saludable, equilibrada, variada y ajustada a los requerimientos, ¿vale? Pero es muy importante eso, que el paciente disfrute comiendo porque así nos aseguramos de que está siguiendo la dieta, ¿sí? Bien, en cuanto a comida y cena, lo ideal es compatibilizar los alimentos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si en la comida elegimos consumir pescado, ¿vale? Pues por ejemplo en la cena podríamos tomar un filete de carne o un huevo. Si elegimos legumbres por la mañana, pues lo mismo, podemos compatibilizar con la cena con un huevo, con un filete de pescado. Bien, ¿cómo se organizan los platos de comida y cena? Depende, podéis consumir plato único o 2 platos.
depende de la costumbre, del hambre, del día de la semana, ¿vale? Lo ideal es consumir en todas las comidas una fuente proteica, ¿vale? ¿Qué es una fuente proteica? Bueno, pues podemos utilizar legumbre, podemos utilizar carne, podemos utilizar pescado, podemos utilizar huevo, ¿vale? Y acompañarla siempre de verdura. De hecho, los vegetales, más que una guarnición, tienen que ser el componente principal o de los componentes principales del plato, los que más pesen, ¿vale? Hay que consumir una buena cantidad de fruta y verdura en todas las etapas de la vida y en el embarazo mucho más, porque bueno, al final han aumentado los requerimientos de micronutrientes, también hay complicaciones, por ejemplo, como el estreñimiento, en las que el consumo de vegetales ayuda muchísimo. Entonces, siempre, siempre, siempre una buena fuente de verdura, de vegetal. Se puede combinar crudo y cocinado. De hecho, en comida podemos hacer el vegetal cocinado, por ejemplo, un pisto de primero, y de segundo, o vamos a poner un plato completo, y un huevo cocido picadito entre el pisto, ¿vale? Eso podría ser acompañado con un trocito de pan, podría ser una buena comida. Podemos acompañar también el pisto con un filete de merluza o un trozo de bacalao. Quiero decir, al final lo mismo que en el desayuno, dejar volar la imaginación, utilizar los alimentos que gusten, que sienten bien y que sean, por supuesto, saludables, ¿vale? De cena, ¿qué pondríamos de cena? Pues por ejemplo podríamos hacer una tortilla francesa con champiñones salteados con un poquito de ajo, ¿vale? Y acompañarlo pues con una buena ensalada de, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, tomate y mozzarella, con un chorretón de aceite de oliva virgen extra, un poquito de orégano, que siempre queda bien, y darle ese punto de disfrute a la comida, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos con el concepto dieta, el concepto verdura hervida sin nada de aceite, sin nada de sal, y no, al final tenemos que intentar con alimentos sanos darle alegría a las comidas, ¿sí? Bien. Bueno, os voy a poner una imagen, a ver si puedo enseñarosla desde aquí, ¿vale? Creo que voy a poder. Bien, este es el plato de Harvard, seguro que os suena el plato saludable, ¿vale? Es importante seguir esta distribución, sobre todo en comidas y en cenas. Veis que hay medio plato de verduras y frutas, ¿sí? La fruta, normalmente yo cuando lo explico la saco para aquí porque estamos más acostumbrados a un primer plato de esta manera, ¿vale? Luego, una porción de cereales integrales, que puede ser el arroz, la pasta, el pan, ¿vale? Y, como os decía, otro apartado de proteína saludable, como son los huevos, la carne, el pescado, las legumbres. Si utilizamos legumbres, normalmente lo que se hace es medio plato de legumbre y medio plato de verdura, ¿sí? Bien. Bueno, os lo quería enseñar rápidamente, sí que es verdad que quizá aquí pierde un poco de calidad, pero lo podéis encontrar buscando plato saludable o mi plato saludable en Google, en internet, lo tenéis y además os lo explican. Yo siempre recomiendo esta herramienta porque me parece, primero, muy útil y segundo, muy visual. Es decir, yo a mis pacientes, a mis alumnos les comento, sentaros en la mesa, visualizar vuestro plato y que tenga esa estructura, ¿vale? Porque, como os decía antes, muchas veces nos quedamos con las kilocalorías en la cabeza y nos olvidamos de que las proporciones de los alimentos saludables también son importantes, ¿vale? Entonces, lo ideal, sobre todo en comida y en cena, seguir esa estructura, ¿vale? Y esa planificación. No sé si hay alguna pregunta respecto a menús, alimentos. En resumen, ideal, bastantes ingestas frecuentes, 5 o 6 ingestas al día, con una buena estructura, basando la alimentación en alimentos frescos, en alimentos saludables, como son la fruta, la verdura, las legumbres, los alimentos vegetales, los cereales integrales, arroz integral, pasta integral, el pan integral. Me podéis preguntar, ¿y si un día quiero hacerme una paella y quiero utilizar un arroz bomba? No hay ningún problema, ¿vale? Sentido común, siempre sentido común. Hay que darle preferencia a los cereales integrales, pero
si en un momento puntual del día a día, de la semana, se utilizan un arroz integral, un arroz blanco, una pasta normal, no hay ningún problema, ¿vale? Obviamente no podemos comparar un arroz blanco con, por ejemplo, un bollo relleno de cacao, ¿vale? Entonces, sentido común. Más cosas, más alimentos saludables. Basar también en proteína de calidad, como os he dicho, pues huevos, carnes, pescados, frutos secos, fruta seca y, por supuesto, grasa. La grasa de calidad es fundamental en todas las etapas de la vida y en el embarazo más si cabe, porque además tenemos ese aumento pequeñito de kilocalorías. Aceite de oliva virgen extra, frutos secos. El aguacate, por ejemplo, es un vegetal con gran cantidad de grasa, pero es saludable también. Entonces, llenemos nuestras neveras, ya no planificando el menú, ya voy más allá, cuando vayamos al supermercado, cuando metamos nuestra compra en nuestras neveras y en nuestras despensas. Llenémosla de alimentos saludables, de alimentos frescos, de mucha verdura, de mucha fruta, de carne de calidad, de pescado de calidad, de legumbres, que muchas veces, como os decía, se nos olvidan. Tenemos que tener pues, frutos secos variados para esas medias mañanas, esas meriendas, ¿vale? Que además son alimentos saciantes, alimentos que tomamos y nos quedamos calmados, se nos pasa el hambre, ¿vale? No hay que vivir con ese hambre constante al que hay personas que están acostumbradas. Bien, bueno, pues como os decía, no sé si hay alguna preguntita más sobre lo que es alimentación saludable en sí. Ahora voy a meterme en el bloque de alimentos prohibidos, o más que alimentos prohibidos, a mí me gusta llamarlo medidas higiénico-dietéticas, cuidados en los alimentos que tenemos que tener en el embarazo. Bien, lo primero de todo, cuando estamos hablando de alimentación en el embarazo, es unas medidas de higiene básicas, sobre todo cuando vamos a cocinar los alimentos. Un buen lavado de manos, agua caliente, jabón, tiempo, bien por todas las superficies. Yo creo que ya os lo sabéis y más ahora. Entonces, un buen lavado de manos para evitar la contaminación, ¿vale? Para evitar una intoxicación alimentaria, que es el gran peligro en el embarazo. Bien. También antes de comer, el lavado de manos es recomendable. Cocinar y comer. Otra cosa muy importante que a veces se nos olvida, se nos va la atención a los alimentos y se nos olvida esta parte, hay que tener una buena higiene también en la cocina. Es decir, os pongo un ejemplo. Vamos a cocinar un muslito de pollo y cortamos en nuestra tabla con nuestro cuchillo el muslito de pollo crudo. Y para el postre utilizamos ese mismo cuchillo sin lavar para pelar una pera. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una contaminación cruzada, ahí hay un riesgo de intoxicación alimentaria. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con utilizar tablas de cortar para alimentos crudos y cocinados, cuchillos, tenedores, por ejemplo, con el huevo. Batimos el huevo y ese mismo tenedor lo utilizamos para cortar una pechuga de pollo ya cocinada. Cuidado con esto, ¿vale? Es muy importante. Bien, más cosas. Por ejemplo, la nevera. El orden que tenemos en la nevera, cuidado con esto, cuidado con que haya contaminación cruzada, que puedan desprenderse, por ejemplo, imaginaros, de una carne cruda, se pueda desprender algún líquido hacia unas lentejas que tenemos con un film mal puesto debajo. Ahí puede haber una contaminación cruzada peligrosa. Entonces, cuidado con esto. También limpiar la nevera, ¿vale? Cada 15 días... incluso un poquito más, depende de los alimentos, cómo tratemos la nevera, pero una buena higiene de la nevera, también fundamental en todas las etapas y en el embarazo más, ¿vale? También observar con detenimiento las fechas de caducidad y los alimentos que tenemos en la nevera abiertos, por ejemplo, una salsa de tomate, una latilla de atún que sobra del día anterior, mucho cuidado con esto, vamos a intentar consumirlos cuanto antes posible y no dejar pues abiertos botes que al final nos encontramos en la nevera, ya los pasas por la nariz y dices, ¿esto me lo podré comer o no? Embarazada, vamos a ser precavidos, mejor que no. Cuidado con todo este riesgo de intoxicación alimentaria. Bien, bueno, pues después de esto vamos a meternos ya con grupo por grupo alimentos, el cuidado de los alimentos en el embarazo. Bien.
Los lácteos, primero de todo, seguro que os suena, las embarazadas no pueden tomar leche cruda, ¿vale? O productos realizados con leche cruda, por ejemplo, el queso. Se suele recomendar también que no se consuma queso brie, camembert o quesos azules. Lo que mi recomendación, mi consejo es que cuando vayáis a comprar un queso, un yogur o cualquier tipo de lácteo, miréis en la lista de ingredientes si pone leche pasteurizada. Yo os he traído aquí un ejemplo, ¿vale? Espero que se vea, si no, no se ve muy bien. Pero bueno, aquí estaría la lista de ingredientes, ¿vale? Y os leo, pone claramente leche pasteurizada de vaca. Entonces, siempre que vayáis a comprar un queso, un yogur, fijaros en que esté la leche pasteurizada, ¿vale? Que no sea leche cruda, porque puede haber un riesgo de intoxicación alimentaria, en este caso, por ejemplo, por listeria. Un riesgo bastante alto en el embarazo. Bien, más cosas. Por ejemplo, los quesos rallados, los quesos loncheados, cuidado también, fijaros siempre en la etiqueta. Por ejemplo, un queso, una salsa Roquefort, si llega a 75 grados, si ya está bien cocinada, sí que se podría tomar. Pero cuidado con los lácteos, las leches crudas, ¿vale? Por ejemplo, el kéfir o los yogures caseros, cuidado con esto, porque puede haber esa contaminación, entonces vamos a ser precavidos. ¿Y se puede consumir queso? Por supuesto. ¿Se puede consumir leche? Por supuesto. ¿Yogur? Por supuesto. De hecho, es muy saludable consumirlo. Pero vamos a fijarnos que esté pasteurizado. Bien, otra duda también frecuente, otro grupo de alimentos, frutas y verduras. Las frutas y verduras hay que lavarlas muy bien, ¿vale? Se puede utilizar lejía alimentaria, con remojarlas y aclararlas con un chorro fuerte, y también se puede frotar muy bien debajo del chorro de agua y pelarlas, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto? Lo mismo, para evitar una intoxicación alimentaria. Entonces, frutas y verduras bien lavadas, la lechuga, un pimiento, si lo vamos a cocinar también hay que lavarlo bien, pero no sería tan peligroso, pero sobre todo crudo. Por ejemplo, una ensalada. Otro ejemplo, los zumos de bote, los zumos industriales. Fijaros que estén pasteurizados si los consumís. Recordad que no sustituyen una pieza de fruta, pero si se consumen pasteurizados. O por ejemplo ahora que se consume mucho el gazpacho y el salmorejo de supermercado, seguro que os suena, el que viene en botes. Fijaros también que esté pasteurizado, ¿vale? Si no, lo podéis hacer vosotras en casa, ¿vale? Lavando muy bien las verduras y haciendo el gazpacho casero. No habría ningún problema. Pero, repito, ¿se pueden consumir frutas y verduras? Por supuesto, de hecho deben ser la base de nuestros platos, como habéis visto en el plato saludable, pero siempre muy bien lavadas, ¿vale? Más cositas. Los huevos también nos traen un poquito de cabeza por la salmonela, lo mismo. Todo son medidas higiénicas, no es tanto el contenido nutricional de los alimentos, sino el potencial riesgo que tiene de producirnos una intoxicación. Entonces, ¿qué creéis que pasa con los huevos? Bueno, pues que no se pueden consumir huevos crudos, ¿vale? Hay que cocinarlos muy bien. ¿Qué lleva huevos crudos? Por ejemplo, la mayonesa casera, o una mousse, o un pastel, o mucho cuidado a los que nos gusta realizar masas de bizcocho y probarlas. Ahí el huevo está crudo, entonces cuidado con esto. Otro consejo importante que me gusta dar es que hay que tener cuidado también en la manipulación de ese huevo. Por ejemplo, romperlo, cascarlo en un lugar diferente al que vamos a batirlo, ¿vale? Es un cambio sencillo de hacer en el día a día y es una precaución más. Entonces, huevos crudos lo evitamos. O esos huevos que quedan, que son escalfados, que queda la yema muy liquidita, cuidado con esto. En el embarazo mejor, bien pasados. Las tortillas francesas, lo mismo. Las tortillas de patata que quedan poco cuajadas, que están tan ricas, en el embarazo vamos a evitarlo. Vamos a cuajar muy bien los huevos. Bien, respecto a las carnes, lo mismo, ¿vale? Carnes crudas o poco hechas, no. Vamos a evitarlas por ese riesgo de intoxicación alimentario. Productos cárnicos envasados loncheados, por ejemplo, el jamón serrano, el lomo. Si no hay una
una prueba de toxoplasmosis. Si el médico no te comenta que has pasado la toxoplasmosis, no debes consumir este tipo de productos. El jamón serrano yo creo que es bastante famoso, lo conocemos. Otra cosa es la carne cocinada. La carne cocinada hasta el centro de la pieza se podría consumir sin ningún problema, ¿vale? Repetimos, sobre todo va de alimentos crudos. Sí que es verdad que se puede leer, no hay una evidencia sólida sobre esto, que los jamones serranos muy curados muy curados no tienen por qué tener problema, pero la recomendación ahora es mejor evitarlo. Sí que es verdad que depende del ginecólogo o la matrona, igual la versión cambia un poco porque ya os digo que no hay una evidencia muy sólida, pero precaución, se puede congelar. Dependiendo del tipo de congelador que tengamos, si es bastante potente se podría congelar 1 o 2 días, si llega a -20, si no llega tanto igual habría que esperar 3 o 4 días, ¿vale? Pero carnes crudas, carpachos, evitar, ¿vale? Y seguimos, siguiente alimento, el pescado, ¿vale? El pescado también nos trae de cabeza. El pescado crudo no se puede consumir, lo mismo que las carnes, ¿vale? El sushi, el sashimi, los ceviches, los carpachos, mejor no consumirlos. Sí que es verdad que el pescado tiene que congelarse por el riesgo de anisakis, pero en embarazo mejor no consumir ni pescados crudos ni ahumados, ¿vale? El famoso salmón ahumado, mejor vamos a evitarlo. También hay que evitar marisco crudo, ¿vale? Las ostras, las almejas, los mejillones, que tengan un buen tratamiento térmico, ¿vale? Repito, todo esto es para evitar esa intoxicación alimentaria. Bien, otra cosa importante del pescado, seguro que os suena el metilmercurio. Hace poquito la ESAN, hace incluso unos meses, no llega al año, nos dijo que en embarazadas, en lactantes y en niños hay que tener mucho cuidado con los pescados grandes. ¿Por qué? Porque pueden tener un elevado contenido de metilmercurio que es tóxico. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pescados hay que evitar? De hecho, la ESAN ya nos dice que hay que evitarlos en el embarazo. Fijaros, no dice moderar el consumo, dice evitar. ¿Qué especies hay que evitar? El pez espada, el emperador, el atún rojo, el tiburón, que también lo podemos encontrar como cazón, pinta roja, y el lucio. Esos pescados no deben consumirse en el embarazo por ese elevado metilmercurio. Suelen ser pescados grandes, de larga vida, ¿vale? Que van acumulando este metal pesado en su musculatura y, como os digo, puede tener un riesgo al bebé. Especies de bajo y medio contenido de mercurio, bueno, pues 3-4 raciones a la semana. Esto yo creo que ya lo conocemos como una mujer sin embarazo, ¿vale? Hay que consumir pescado, es un alimento saludable, tampoco hay que tenerle miedo, ¿vale? Simplemente pues vamos a evitar el lucio, el emperador y el tiburón. Los demás, pues, anchoas, arenques, el bacalao, la merluza, la pescadilla, los langostinos, el salmón, se podría consumir 3-4 raciones a la semana sin ningún problema. Ojo, congelado y bien cocinado, ¿vale? Pero el riesgo de metilmercurio es en esos peces grandes, ¿vale? Cuidado con esto. Por ejemplo, la limanda, la quisquilla, sin ningún problema. Siempre con las medidas higiénico-dietéticas adecuadas, lo repito. Es que al final es lo más importante. Muchas embarazadas nos llevan preguntando, preocupadas, ¿qué puedo comer? Es que hay muchísimos alimentos prohibidos, es que es un agobio, no puedo salir, no puedo salir a cenar a restaurantes. Al final hay que tranquilizarlas y la idea que os tenéis que llevar es ese cuidado en cuanto a higiene alimentaria, ¿vale? No tanto porque tenga mucha grasa un alimento, mucha proteína, no, es más por las medidas, como os digo, higiénicas, ¿vale? Bien, más cositas. Fuera de casa, que ya os lo he adelantado, ¿qué precauciones podemos tener fuera de casa? Pues sobre todo avisar quizá en el restaurante que estamos embarazadas, cuidado con los vegetales crudos, ¿vale? Las ensaladas, mejor optar por vegetales cocinados. También preguntar
si el pescado ha sido congelado, que debería, quizás recomendarles en las carnes que estén muy hechas, ¿vale? Para que esté el centro del alimento bien cocinado. Y quizá pues sopas frías de melón, los gazpachos, tenemos que tener un poco más de cuidado. También es verdad que depende del restaurante que vayamos. Lo ideal, ir a un restaurante de confianza, donde sabemos a ciencia cierta que las medidas higiénico-dietéticas se cumplen. De nada sirve que evitemos consumir todos los alimentos crudos, tengamos cuidado con los vegetales y el propio cocinero no se lave bien las manos, ¿vale? Entonces tened en cuenta que al final, de verdad, no hay que vivir el embarazo como una enfermedad. Al final es un proceso precioso de la vida y hay que tener ciertas precauciones, pero que nos dejen disfrutar de ese momento, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Ahora me pongo seria. Uno de los consejos que quiero que os quede más claro es que las embarazadas no pueden consumir alcohol. Bloque alcohol, 0 alcohol. Ni copita de vino, ni brindis de champán, nada, ¿vale? Lo ideal es no consumir nada de alcohol porque tiene efectos muy, muy, muy graves en el niño, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado con el consumo de alcohol. 0. De hecho, una pregunta que se repite mucho es cerveza 00 sin alcohol. Lo ideal es la cerveza 00 sin alcohol, ¿vale? Pero aún así, nada, por favor, de alcohol. Claro, la pregunta siguiente es, ¿y qué me tomo en un bar? Bueno, pues se puede tomar otro tipo de bebidas, por ejemplo, un té helado, un agua con gas con limón, y así evitamos el alcohol, por favor, muy, muy importante. También el tabaco, por supuesto, yo creo que esto también lo sabéis, nada de tabaco en el embarazo. Otra duda también frecuente, el café. El café al final es un excitante y hay que tener también cuidado en el consumo de este alimento. ¿Qué se recomienda o qué dice la evidencia? Que hasta 200 miligramos de cafeína, incluso hay literatura que comenta 300, no es perjudicial para el feto. Lo ideal, el consejo, si es una mujer muy cafetera, de las de 3, 4, 5 cafés al día, hay que intentar reducir ese consumo, ¿vale? Pero un café puntual en el desayuno no habría problema. Ojo, si luego le vamos sumando una Coca-Cola que también tiene cafeína, un té que también... Entonces, fijaros, hay muchísima en internet información de la cantidad de cafeína por bebida, porque también es verdad que depende del café, tiene más o menos cafeína. Pero como recomendación general, evitarlo y bueno, un café puntual diario o 2 pequeñitos no habría problema, ¿vale? Ya os digo que unos 200 miligramos de cafeína día. ¿Qué pasa con las infusiones? Lo mismo, hay infusiones que se pueden tomar en el embarazo y otras que no. Tampoco hay una evidencia muy, muy sólida porque no hay mucho estudio en población embarazada con diferentes infusiones. Las seguras, pues por ejemplo el té, el rooibos, el tomillo, la menta. Sí que es verdad, volvemos a lo mismo. Sentido común. No podemos tomarnos 6 infusiones diarias. Una puntual día o salgo a un bar y me tomo un té, no habría problema, ¿vale? Las no recomendadas, la manzanilla, el mentapoleo, la valeriana, ¿vale? Hay que tener algo más de cuidado. Me podéis preguntar, yo un día puntual tomé una valeriana o tomé un mentapoleo en el embarazo. Tranquilas, ¿vale? No hay un riesgo grave, pero sí que es verdad que mejor no consumirlas, ¿vale? Otra cosa importante, no consumir complementos herbales sin consultar con vuestros médicos, con vuestros sanitarios, por favor. Nada de hierba de San Juan, semillas de albaricoque, borraja, caléndula, consuelda. Cuidado con todo este tipo de complementos alimenticios, plantas medicinales, porque pueden tener un efecto en el feto. Entonces, cuidado con esto, vamos a intentar evitar todo este tipo de productos y si los consumimos, preguntad a vuestros sanitarios a ver si están recomendados o no en el embarazo. También hay mucha pregunta sobre las especies, las especias.
La canela, por ejemplo, genera mucha duda. La canela se puede consumir sin problema. Lo mismo, con sentido común, un poquito de canela en el café, un poquito de canela encima, como os decía, de la naranja, que queda muy rica, se podría consumir, ¿vale? Mejor la canela Ceilán, pero no hay ningún problema. El tomillo, el orégano, los picantes sí que es verdad que pueden dar un poquito más de molestia, pero sin problema, ¿vale? Y nada, ya vamos terminando. Como os dije, íbamos a comentar rápidamente con unas pinceladas de las complicaciones o los problemas más frecuentes en el embarazo. Vamos a hablar de náuseas, como os he dicho. Recomendaciones: ingestas frecuentes y pequeños volúmenes. Evitar comidas muy grasas que dejen pesadez de estómago. Evitar también beber mucho líquido, gran cantidad de líquido en ayunas, porque puede, pues eso, revolver el estómago, tener esa sensación de ganas de vomitar. Evitar también los ácidos, los picantes, ¿vale? También tener cuidado con las texturas, los olores, es muy importante. De hecho, muchas mujeres embarazadas llegan a las cocinas llegan a la cocina cuando se está cocinando y se les quita el hambre o tienen las náuseas. Entonces, cuidado con los olores, esto pasa. Y muchas embarazadas, es curioso, pueden paliar sus náuseas con encurtidos o con pequeños traguitos de agua, ¿vale? Yo creo que esto es más frecuente de escuchar. Seguro que las que habéis estado embarazadas os suena, ¿vale? La pirosis, lo mismo, cuidado con comer muy rápido, cuidado con acostarnos justo después de comer, hay que esperar media hora, una hora, ¿vale? Evitar frutas ácidas en ayunas, toda esta serie de consejos. El gas, las bebidas con gas también pueden ocasionar molestias. Individualizar también, depende de cada mujer es un mundo y bueno, pues los consejos lo ideal es que sean específicos para cada uno. Los antojos, esto seguro que también os suena, es muy famoso, la famosa mancha que genera los antojos, que no es así, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que está registrado y seguro que si tenéis embarazadas cerca o lo habéis estado, os suene todo esto de los antojos. Hay muchas teorías, no hay tampoco evidencia clara de por qué se producen, ¿vale? Como os decía, al final los sentimientos, las emociones están ligadas a la alimentación, entonces puede ir por ahí. Importante en los antojos, tener cuidado. Lo que no puede ser es que digamos, bueno, estamos embarazadas, tengo un antojo y todos los días necesito una tableta entera de chocolate blanco. No, hay que tener cuidado. ¿Recursos para evitar esto? Bueno, pues por ejemplo, en esa hora que te apetece ese antojo, haz otra cosa. Vete a pasear, charla con tu pareja, ve una serie, lee un libro y intentamos desconectar de ese hambre emocional que nos produce la necesidad de ese, por ejemplo, chocolate. Otras ideas, pues por ejemplo, nos apetece un helado, pues se podría hacer con fruta congelada y yogur, un helado casero saludable. ¿Nos apetecen unas fresas con nata? Bueno, pues podemos hacer fresas con yogur. Los yogures Skyr o los yogures griegos, que son más cremosos, quedan muy ricos. ¿Nos apetece un aperitivo salado? Bueno, pues podemos utilizar frutos secos, mejor sin sal, o encurtidos, unos tomates cherry con queso, también quedan muy ricos, ¿vale? ¿Nos apetecen chuches o gominolas? Bueno, pues por ejemplo fruta seca, unas pasas, unos orejones. Hay que acostumbrar el paladar, pero pueden ser recursos. Lo ideal es dar recursos a las mujeres, ¿vale? A las mujeres embarazadas, para que puedan gestionar esos antojos sin necesidad de pasarlo mal, ¿vale? Y dulces o bollerías, pues por ejemplo una tostada con queso, una crema de frutos secos de calidad, se podría utilizar para quitarnos esa necesidad de comer, por ejemplo, un croissant relleno de chocolate todos los días en el desayuno, que no sería recomendable ni saludable, ¿vale? Bien, por ejemplo, una complicación más, el insomnio, que suele ser frecuente. Yo creo que estas recomendaciones también las sabéis: cenar poca cantidad, cenar ligero, dar un paseo antes de cenar, evitar estimulantes como el café, el té y el chocolate antes de dormir, ¿vale? Descansar sin culpa, tranquilidad, sin hacer esfuerzos, ¿vale? Y por último, y vamos terminando ya, el estreñimiento, buen consumo de fibra. ¿Qué alimentos tienen fibra? Los vegetales, las legumbres, ¿vale? Y los cereales integrales. Vamos a olvidarnos de leer en las cajas eso de rico en fibra y vamos a buscar alimentos frescos, fruta, verdura, cereal, ¿vale? Para intentar
gestionar esta complicación. Importante también, hidratación, agua como bebida de excelencia y ejercicio físico. Lo ideal, movernos. Estando embarazadas también se debe hacer ejercicio físico. Obviamente hay que tener unas precauciones. Preguntad a vuestros sanitarios de cabecera, también profesionales dedicados al entrenamiento físico en embarazo. Tened cuidado con la práctica deportiva, pero es muy importante también. Y yo creo que nada más, nos estamos quedando sin tiempo, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda me la podéis poner por aquí, que he hecho un ojo. Y quiero terminar simplemente diciendo que el embarazo es un proceso de la vida precioso, que hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo sin agobios constantes, sin estrés, y al final disfrutar. ¿Vale? Sí que es verdad que es normal que surjan dudas, que surjan agobios, sobre todo en mamás primerizas. Para eso están los sanitarios, para eso estamos, para ayudaros, para daros recursos, para enseñaros conocimientos para vivir este embarazo de la manera más feliz posible, ¿vale? Así que nada más, hasta aquí el directo de hoy. Espero que, como os he dicho, os haya gustado y veo por aquí que no hay mucha pregunta más, así que hasta otra.